Vivimos en un cuerpo modelado en tiempos de escasez, porque no se comía todos los días, y por eso ahora cuando nos pegamos una jartada de azúcar, pues claro, viene la diabetes. La moción de censura fue modelada en tiempos de escasez democrática, no en vano, viene de Alemania, que cada 9 meses perdían al Ejecutivo por culpa de un Parlamento díscolo y decidieron hacer eso que llamaron moción de censura constructiva, es decir, una no moción de censura. Uno de los mecanismos más falsos de nuestra Constitución, que consiste en que, a lo sumo, el partido grande de la derecha y el partido grande de la izquierda hacen un pequeño paripé que no va a ningún lado, porque la mayoría que sostiene al gobierno es la mayoría parlamentaria y esas, por lo general, no cambian. En fin, que al fin esas discusiones tienen lugar en los medios de comunicación. ¿Y qué hace una fuerza política que irrumpe, que no es ni la grande de la derecha ni la grande de la izquierda y que quiere tomar parte de estos mecanismos y que además no tiene medios de comunicación? Nunca el Quijote dijo eso de ladran, luego cabalgamos, pero parece que esto de la moción de censura tendrá que tener lugar en la calle y en los medios alternativos. Si Podemos cabalga o no, lo veremos seguramente el 20 en la concentración de la Puerta del Sol. Mientras tanto, no lo dirá el Quijote, pero vaya si ladran. Hace un año nos engañó, ahora no nos va a engañar, por lo tanto la respuesta es no. Pues están tardando. Mire, todo el mundo sabe que para presentar una moción de censura se necesitan 35 escaños. Podemos tiene 70. Pues ¿a qué espera? España no está para charlotadas, España está para cosas serias. A mí me gustaría que Podemos dejara alguna vez de hacer el ridículo. Quitar a un gobierno después de 4 meses con una moción de censura sin candidato, sin proyecto, sin programa y sobre todo por una cuestión puramente electoral como hace Podemos, no es la solución. La Iglesia se está portando como un trilero y está consiguiendo desviar la atención de lo que nos preocupa a todos los partidos políticos, que es que el gobierno dé explicaciones. Susana Díaz. Para hablar de este tema hoy tenemos a 4 personas de lujo, como siempre. Nos acompaña Raimundo Castro, cronista parlamentario y uno de los más avezados cronistas de la política española. Raimundo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, un placer. Un placer tenerte aquí. Nos acompaña también María Espinosa, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros a Pilar Velasco, periodista, que sabe mucho de estas cosas y sobre todo de las tramas profundas que acompañan todos estos cataclismos que acompañan a la política española. Gracias, Pilar, por acompañarnos. Y cierra alguien que también sabe mucho, en primera persona, de mociones de censura, que es Jorge Bestringe, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y también cronista, ¿no?, ahora mismo en los medios de comunicación. De la Villa, cronista de la Villa. Bueno, empezamos con una pregunta en un minuto para que me contéis. ¿Tiene sentido hacer hoy una moción de censura cuando a priori no dan las cuentas, Raimundo? Sin duda, por 3 motivos fundamentales, ¿no? O sea, siempre es justificable una moción de censura por estos 3 motivos. Para que se retraten los demás, si tú tienes una posición fija sobre un gran problema, siempre las mociones han sido sobre grandes problemas, salvo la de Hernández Mancha, que era más para lucirse él y porque no tenía liderazgo ni siquiera su propio partido. Entonces, para que se retraten los demás, yo creo que es fundamental, a ver, exactamente en un debate ciudadano tal. Segundo, para desgastar al gobierno y su presidente, claro, es decir, si crees que hay que echarle, y este es un mecanismo para desgastarle. Y tercero, para promover a tu propio candidato, que eso de que los candidatos depende y tal, no, depende del discurso. Es decir, muchas gracias. María. Pues el éxito de una moción de censura no se mide tanto por el resultado de su votación, sino por el resultado político. Y cuando hablamos de resultado político nos referimos a los motivos que llevan a presentar una moción de censura. Una moción de censura se presenta normalmente como instrumento para pedir explicaciones, para exigir responsabilidades al gobierno, y también en este caso se presenta para quienes entendemos la política como aquello que está más allá de las 4 paredes de un parlamento, pues como herramienta de agitación social para que la ciudadanía, la gente, muestre su hartazgo ante esta situación que no es otra cosa que un estado de excepción en el que un gobierno de la corrupción nos gobierna tanto en el Estado como en la comunidad. Pilar, ¿tiene sentido hacer una moción de censura cuando a priori las cuentas no dan?
Tiene sentido, si piensas en posicionarte en el terreno político, tiene sentido. Es decir, cuando Guillermo Fernández Vara presentó su moción de censura en Extremadura, no pensaba en que iba a tener éxito, sino en que se iba a posicionar de cara a las siguientes elecciones, y le funcionó y le aupó a las siguientes elecciones. Cuando Felipe González presentó su moción de censura también allá en los 80, se posicionó sabiendo que no iba a ganar. Es decir, una moción de censura, sabemos por los ejemplos que hay que no la presentas para ganar, pero es verdad que en estos momentos pues puede servir para que se posicione Podemos, para que haya un revulsivo en la calle importante, para que haya una denuncia clave a 4 instituciones, es decir, con el último gran caso de corrupción que altera y señala a la Fiscalía, a la posición del Gobierno, a las instituciones y también a la financiación irregular del partido en el Gobierno, es decir, es un revulsivo clave e importante. Ahora bien, que no pilla el PSOE en el mejor momento, eso está claro, ¿no? Entonces, si era el momento o no, o si había que esperar dentro de 4 meses, es verdad que el tiempo de Podemos no es el tiempo del PSOE, aunque afecte a todos. Porque en una cosa discrepo y termino ya, y es que una moción de censura no es un instrumento de la calle o solo de protesta social. Yo creo que una moción de censura es un instrumento parlamentario y político muy importante y muy útil, ¿no?, para mover gobiernos. Jorge, gracias, Pilar. Qué pena me da la diferencia de tiempos con el Partido Socialista Obrero Español. Se me parte el alma. Además, nos tratan tan bien a Podemos que, claro, hubiéramos debido primero consultarles. ¿Nos dejáis hacer una moción de censura o no? Vamos a ver, con un tripartito que ni habla, ni explica, ni rinde cuenta, ¿qué otra cosa cabe hacer sino una moción de censura? Pero dice, no, además, don Mariano al pleno no va a comisión porque ahí tiene obligación de verdad. Cual es de coña marinera, ¿verdad? ¿Cómo significa? Que si va al Congreso de los Diputados no tiene obligación de verdad, entonces ¿para qué nos quedamos lo que te dice que llevar a la comisión, pero no al Congreso de los Diputados? Vamos, era deshonra. Yo creo que esta moción de censura ya ha ganado, porque va a obligar a hablar. Y el hecho de que el anuncio haya dolido tanto insultos, mentiras, descalificaciones, demuestra que se ha dado exactamente en la diana. Alguien tenía que obligar al Gobierno, en este caso don Mariano, a dar explicaciones. Es que si no, no las da. Esa es la finalidad de la moción de censura. Yo creo que en ningún momento ha pasado por la cabeza de Podemos que esa moción de censura se podía ganar. Porque sencillamente las cifras están ahí, no se puede ganar. Pero ya se ha ganado. No obstante, los números dan si se quiere. Bueno, los números dan si se quiere. Si el partido... Sí, no, claro, si votan los del tripartito, pero los del tripartito no van a votar. Yo tengo un problema, que está la gente como presuponiéndolo, y es que tú puedes contar en el Parlamento a priori. Entonces, ¿para qué demonios sirve un Parlamento? Es decir, el Parlamento se parlamenta. Si tú llegas, que es la gran tesis de la teoría liberal de Edmund Burke, es decir, tú no puedes tener mandato imperativo porque tienes que dejar que los diputados escuchen argumentos y al final tomen decisiones. Pero es mentira. Parece que a priori tú sumas brazos de madera y dices, los brazos de madera no me dan. Por tanto, es absurda la moción de censura y, por tanto, esta misma negación es una invalidación de lo que es el parlamentarismo. ¿O qué? Es un momento de máxima inocencia política presunta, porque realmente vas de coña, porque estás diciendo y tienes toda la verdad, toda la razón. No, claro, es que por esa regla de 3 los parlamentarios no salimos de casa, ¿no? Porque si no sirve para nada, ¿para qué vamos a ir a votar si una ley no va a salir? La moción de censura se establece en Alemania para que aparentemente parezca que la hay, pero que realmente no la hay. ¿Ya está? ¿Raimundo? Pero hay mociones de censura que han servido para tirar gobiernos, bien municipales, autonómicas. Las mociones de censura tienen una función que está muy bien. Lo que pasa es que lo que no se puede decir es que solo cuando puedes tumbar a un gobierno tienes que hacer una moción de censura. Y no es para dar explicaciones, o no debiera ser, y ese es un tema central, digamos, de Podemos. La clave de una moción de censura es para demostrar que hay alternativas a lo que hay. O sea, ¿Y esa no la tienes que haber hecho hace 4 meses en las elecciones? No, digo la alternativa. La discusión Podemos. Sobre la presidencia del gobierno. No, ¿Por qué ahora? No, sin duda, pero es igual. Como se abstuvo el PSOE, pero como se abstuvo el PSOE y hay un gobierno, es decir, este gobierno está vinculado a la corrupción hasta las cachas, entonces tú quieres que eso no se olvide, que no sea una tormenta de verano que pasa y luego no se acuerda nadie, claro. Y esto mantiene viva la llama. Y por tanto, pero la explicación, que de paso es inevitable, es secundaria en el sentido de que como todo el mundo ya tiene una certeza, y los jueces y los tribunales y tal, aquí lo que hay que hacer es, que lo decía el otro día Pablo Iglesias en el mitin ayer, es decir, nosotros tenemos una alternativa, las puertas giratorias, derogar que las empresas no hagan negocios con el Estado si están en paraísos fiscales, que tal. O sea, ayer dijo 8 medidas espléndidas y tal, que muchas las ha dicho el PSOE, y tal, pero luego nunca se cuaja. Entonces, si tú vas y haces una moción y te quedas con 70 diputados, o con los que sea, pero tú dejas claro que tú tienes esa alternativa y la gente ve que hay esa alternativa,
has cumplido con la función Pero las política. propuestas no difieren mucho de las que se presentaron en las elecciones. Por tanto, hay algo diferente. El adjetivo que más, o el sustantivo, ¿no?, que más se ha utilizado para caracterizar a esta presentación de una moción de censura o al tramabús ha sido "esto es un circo". Pero parece ser que el circo era ahora, tanto el tramabús como la moción de censura. ¿Qué pasa? ¿Pero qué van a decir? Si es que el país es un circo, con todo lo que está pasando, y un presidente del gobierno que no da cuenta ni de esto y que practica sistemáticamente él, vamos a esperar a que escape y después de este tema no se vuelve a hablar. La única forma de obligarle a hablar era presentar una moción de censura. Decidme qué otra forma hay, porque yo no la conozco. En la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, cuando encarcelaron al expresidente, que Ignacio González era presidente hace muy poco tiempo, y cuando le arrestaron y le llevaron a la cárcel, las medidas que se plantearon en la Asamblea de Madrid fueron, por un lado, la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea y, por otro lado, un pleno monográfico del canal de Isabel II. A mí me parece que el debate parlamentario es bienvenido y es necesario. Al menos Cifuentes fue, pero es que este no va. No, bueno, Cifuentes a ver si va Cifuentes, que todavía esto no se ha dado. Pero en cualquier caso, me parece necesario el debate parlamentario y me parece importante que allí lo tratemos, pero solo si sacamos la política de esas cuatro paredes del Parlamento tendrá sentido, porque estamos viviendo un momento excepcional y solo medidas excepcionales serán las que den solución a esta situación. ¿Ha planteado, quería decir algo, Raimundo? Sí, creo que es muy importante. O sea, es que ¿qué maldición nos ha caído a los españoles para que nosotros nos parezca que somos diferentes y aquí no dimite ni Dios? Es decir, es increíble. O sea, No dimite, ni Dios da cuenta. Claro, no, pero es que yo no cuento ya ni con las manos, ni con los dedos de los pies, ni con nada, de casos de gente, de ministros, de tal, y del presidente incluso cabe la duda, si para algunos, o sea, por ser razonables y equilibrados, pero aquí es que no dimite ni Dios. Pero por permíteme, lo Raimundo, que ha pasado te hago en este una país, pregunta. Claro. Te hago una pregunta y os la hago también a todos. Una de las frases más repetidas que he escuchado en junio para explicar el resultado electoral es: el PP ya ha pagado la culpa de la corrupción. La he escuchado mil veces repetida, más, claro, ¿no? Incluso la he escuchado en periodistas progresistas como Ignacio Escolar, ¿no? Diciendo, no, es que explico que ha vuelto a ganar las elecciones. El PP incluso superó un poquito el resultado porque ya ha pagado el precio de la corrupción. Nunca se paga, y esa es la clave de las dimisiones, y el ejemplo, y decía yo la maldición. Es decir, en cualquier país de Europa lo que ha pasado aquí era una cola de dimisiones, que es a lo que me refiero, o sea, por vergüenza incluso, por vergüenza torera, y la conclusión final de todo esto, y por eso se justifica la moción de censura, al margen de los resultados y al margen de los números, es que está en juego la democracia. Si es que esto es una broma, es decir, está en juego la democracia. Fíjate que decías, opiniones de periodistas. Al final los periodistas dan opiniones, pero no son opiniones de gobierno. Lo más grave que has dicho es que el PSOE y mucha gente del PSOE también está en esa tesis de el PP ya ha pagado el resultado de la gran corrupción, de todas las tramas de corrupción en las urnas. Es decir, lo que abre, el melón que abre, y que creo que es importantísimo esta moción de censura, por lo menos de cara al PSOE o de cara al PSOE cuando ya tenga un secretario o secretaria general, es: ¿está usted dispuesto a que este gobierno se mantenga hasta dentro de 3 años o va a estar dispuesto a configurar otras fuerzas políticas o a plantear una moción de censura planteada por Podemos, planteada por usted o planteada por quien la ponga sobre la mesa para desbancar a este gobierno? Porque lo que parece ahora mismo, en la opinión del PSOE mayoritario, es que este gobierno está legitimado hasta dentro de 3 años, pase lo que pase. Haya tramas de corrupción, haya una caja B, 7, 30 cajas B, haya no sé cuántos millones más en Suiza, haya un expresidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel, haya una discurso de fiscalía... Rivera constante, ¿no? Ahora Claro. lo que toca, el gobierno ha sido elegido, ahora lo que toca es trabajar ese discurso vacío, ¿no? Pase lo que Lo pase. que has dicho del PSOE es que el PSOE está en la misma situación. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, ¿verdad? Claro, o si el PP ya ha pagado sus culpas, igual las elecciones le sirven el día de mañana al PSOE para pagar las suyas, que tiene unas cuantas en trámite todavía, ¿no? A mí me parece importante lo que decía Raimundo, de que esto es una cuestión de democracia. Hace unos meses, cuando debatíamos en las elecciones, estábamos debatiendo sobre un modelo ideológico, sobre las diferencias ideológicas que distinguían al PP o a Podemos. Pero ahora no hablamos de programas políticos ni de diferencias ideológicas, que es evidente que las hay entre Podemos y PP. Ahora de lo que hablamos es de defender la democracia y de defender y de echar de las instituciones a un gobierno que está sumergido en la mismísima corrupción. De eso se trata, ¿no? De defender la democracia, y esa es la diferencia con el debate que teníamos hace unos meses en las elecciones
estatales. Yo quiero ir también a una pregunta que la he escuchado también muchas veces diciendo, ay, ¿por qué presenta Podemos una moción de censura y no apoyó al gobierno de Pedro Sánchez con Rivera? Hombre, no entres tú en ese tema también. Yo quiero por preguntarlo. favor. La gente que nos escucha necesita tener Vamos a ver, análisis. Porque después todos los medios de comunicación utilizan este discurso, lo he escuchado hoy, de boca del PSOE, de los tertulianos, y no te olvides que detrás de cada político corrupto hay 6 tertulianos. A ver, explícate. Hombre, sencillamente porque Podemos no podía aceptar prácticamente una rendición incondicional en virtud de la cual el PSOE y Ciudadanos iban a dictar prácticamente cuál iba a ser la composición y digamos, la senda por la que iba a haber un gobierno de coalición. ¿Pues esto qué es? Yo en mi vida he visto una cosa así. Pero me gustaría analizar un poquito más. ¿Qué se puede conseguir con la moción de censura que no se podía haber conseguido con el gobierno de Rivera y Pedro Sánchez? Yo creo que he dicho una clave fundamental, y he empezado por ella, que es que se retrate la gente. Porque claro, cuando dices que Podemos no quería que hubiera gobierno socialista y por eso pidió la vicepresidenta y todo esto, la gente que dice eso olvida que mientras Podemos estaba negociando, en el despacho de al lado donde yo habito habitualmente, que es el Congreso de los Diputados, y además desde 1977, con lo que he visto muchas, en el despacho de al lado, que no había pasado nunca, yo creo, tan descaradamente, se estaba negociando con Ciudadanos una cosa distinta, un programa distinto, una alternativa distinta. Es decir, no cabe duda, no sé si no le interesaba o no a Podemos, pero a quien no le interesaba, desde luego, el pacto era al PSOE, el pacto con Podemos. Y además no le interesaba no por razones electorales y por la disputa del segundo o tercer puesto, sino por razones de clase. Es decir, ahí estaba en juego el dinero, ahí estaba en juego el poder y ahí está la clave. Y lo que está en juego ahora cuando digo la democracia es, y Grecia fue un ejemplo espectacular, es que estamos por encima ya y de ahí la justificación de la situación. Espera, el problema es qué vale más, y es lo que tiene que tomar conciencia la gente, un euro o un voto. Y entonces lo que estamos en una hipótesis en la que, por ejemplo, Ciudadanos, lo siento mucho, pero está en esa hipótesis de que hay que respetar mucho los euros. Oiga, hay que respetar más los votos. No puede ser, si no, no hay democracia. Si Pablo Iglesias hubiese aceptado ese pacto, el pacto que le proponían los socialistas, en el fondo de, bueno, mira, oye, esto es lo que hay. No fue Pablo Iglesias, fueron las bases que votaron y dijeron que no lo aceptaban. Si Podemos hubiera aceptado ese plazo, ¿cómo hubiera quedado? Era prácticamente un pacto sin condiciones, era una rendición sin condiciones. Es que si tú... Déjame que os pregunte, porque yo creo que soy más duro todavía que vosotros, ¿no? Yo creo que aquel pacto hubiera significado, por un lado, que el PP hubiera pasado a la oposición y hubiera salido gratis de todas las acusaciones de corrupción, porque la explicación hubiera sido siempre, no, ya hemos pagado el precio, nos hemos ido a la oposición, Rajoy hubiera dimitido, Rajoy se hubiera cargado a la espalda todos los casos de corrupción y dirían, año nuevo, vida nueva, todo eso pertenece al pasado y por tanto ya ni la Púnica, ni la Gürtel, ni la sede del PP, nada, ni el canal de Isabel II, nada, todo eso hubiera pertenecido al pasado. Por tanto, a mí me asustaba profundamente que en ese acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, apoyado por Podemos, se le limpiara el expediente al partido más corrupto de la historia de España. En segundo lugar, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero estoy convencido de que si Ciudadanos, que es un partido financiado por el IBEX 35, hubiera sostenido ese gobierno, nunca ni un solo corruptor hubiera entrado en prisión. Que es una de las cosas que ahora está ocurriendo de novedad, que es que ya no solamente son los corruptos, sino que los corruptores también, Villarmir, López Viejo, que estaban blindados. Recordad, por favor, que los economistas de ese pacto entre el PSOE y Ciudadanos eran, por parte de Ciudadanos, Luis Garicano, de FEDEA, de la patronal bancaria, y por parte del PSOE, Jordi Sevilla, que a día de hoy está trabajando en el BBVA para hacer que sean los hipotecados los que pagan las cláusulas suelo y que no sea el banco. Y en tercer lugar, yo creo que, y también me preocupaba profundamente, es que Podemos hubiera cargado con las culpas de ese gobierno y por tanto se hubiera invalidado, porque hubiera sido el PP el que hubiera actuado frente a ese falso tripartito. Y por tanto la conclusión de ese acuerdo hubiera sido terrible. Un PP limpio, los corruptores que se van de rositas, el programa económico de la patronal y del IBEX 35 seguiría en vigor y Podemos, que era una fuerza política de transformación, de repente se hubiera quedado invalidada. Pero fijaos, no sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, porque a día de hoy escucho en todos los canales de televisión y en todos los medios de comunicación escritos, veo, la moción de censura ahora es inútil porque lo que tenía que haber hecho Podemos en su día era haber apoyado este gobierno
que le negó la ejecutiva a Pedro Sánchez. Ahí tienes una respuesta PSOE y Ciudadanos. y siento ser tan antiguo, pero es lo de ¿para qué? Y no digo lo que decía antes, libertad para qué. Y porque, por cierto, aprovechamos para aclarar que cuando decía Lenin libertad para qué, se refería libertad, por ejemplo, para explotar a otros, o libertad para decir, oiga, ¿la libertad para qué? Pues aquí pasa lo mismo, o sea, ¿para qué? ¿Un gobierno para qué? Entonces, si tú estás pactando con Ciudadanos unas condiciones inasumibles por Podemos, porque son inasumibles por los que representa Podemos, pero también por los que representa el PSOE, que una cosa que hay que decir y destacar es que efectivamente hay muchos socialistas de izquierdas de corazón, y ahora se está manifestando a través de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no los representó especialmente en aquel momento histórico, o sea, todo hay que decirlo. Y que la duda que queda respecto a la conversación con Felipe González de nos vamos a abstener de Pedro Sánchez, hay muchos que dicen en el PSOE que se lo dijo. Lo que pasa es que él quería abstenerse siendo él el secretario general, y si se le ponía en cuestión entonces ya cambiamos de discurso. Entonces, el problema eran los trabajadores, el problema eran los bolsillos de los trabajadores que necesitaban la unidad de la izquierda para recuperar derechos, recuperar dinero, etcétera, etcétera. Y ahí sí que hubo un reproche y ahí se ha jugado mal en el sentido de, hombre, no se han puesto de acuerdo y por culpa de que ellos no se han puesto de acuerdo nosotros seguimos jodidos con el tema tal, el tema cual, el tema, es decir, con los bolsillos vacíos, con la pensión mal, con, o sea, la reforma laboral machacándonos, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la gente sencilla dice, joder, que se hubieran puesto de acuerdo como fuera. Pero tienen que entender que si se hubieran puesto de acuerdo llevando la batuta económica Ciudadanos, eso también hubiera sido imposible, hubieran sido migajas y no hubiéramos recuperado derechos. O sea, claro. Y además tenía esa parte de un poco espuria, ¿no?, de la negociación, de legitímame el gobierno por la imposición, no voy a decir humillación, ¿no?, del PSOE con esa estrategia rápida de a ver si eres capaz de decirme que no a esto, ¿no? Claro. Que no tenía nada que ver sino con la construcción tan evidente que había en esas elecciones, ¿no?, en ese aire de estamos con partidos nuevos en un momento de transformación clave en este país. Y eso espurio yo creo que se notó mucho, que fue muy evidente, ¿no? Es verdad que la estrategia de Podemos, pues lo que tú dices, Juan Carlos, ¿no?, era legítimo que dijera no voy a entrar en este gobierno porque desaparezco y además no hay proyecto de transformación posible, y la parte, pues como digo, un poco espuria del PSOE. No se le ofrecía entrar en el gobierno, ¿eh? El PSOE, la Ejecutiva prohibió a Sánchez que podemos entrar al gobierno. Era como un pacto de Versalles, claro. Exactamente. No, era no gobernarse, claramente. Y que no pintara nada con esa abstención. Claro. ¿No? Exactamente. Sí, en cualquier caso, yo también quiero dejar de manifiesto que es necesario, o sea, que es una obligación el presentar una moción de censura, es también una obligación de Podemos, de la oposición, el decir que ante esta situación tan grave existe una alternativa. Y esa obligación de presentar esa moción es para decir que existe un proyecto político alternativo, ¿no? Me parece que como oposición estamos obligados a hacerlo por una cuestión ética. Claro, déjame preguntaros algo y sobre todo creo que a ti, Pilar, ¿qué han pasado en estas 2 últimas semanas que ha cambiado un poco el escenario? Porque todo lo que hemos visto de que el PP había pagado su sede, los diputados que no pueden repetir porque se ha demostrado que estaban robando, Rato, que lleva robando desde que era vicepresidente y lo echan del Fondo Monetario Internacional porque seguía robando en el Fondo Monetario Internacional y desgraciadamente el presidente Zapatero le permite que entre en Caja Madrid para que siga robando también en Caja Madrid, que es una cosa escandalosa. Es decir, ¿qué ha ocurrido en estas 2 últimas semanas que puede justificar, si así lo veis, la presentación de una moción de censura, Pilar? Yo creo que ha habido un desborde clarísimo. Por un lado, la corrupción real, que es el auto del juez Eloy Velasco, en el que señala las 7 líneas de investigación contra Ignacio González, la cúpula del canal de Isabel II, y esa parte muy colateral con el consejero... Casos, Digo 7 líneas de investigación. No digo esa parte en la que dice, pero eso significa, o sea, lo que iba a decir sobre eso es la parte, la corrupción real de, oiga, sospechamos que usted tiene cuentas en Suiza, que ha estado llevándose comisiones del canal en Latinoamérica, en tantos países, etcétera. Pero esa parte de la corrupción real enlaza con el desborde que digo, que es las maneras de la corrupción ya instalada. Es decir, los ciudadanos están viendo que todo el mundo lo sabía, que esos mensajes llegaron a la sede del Partido Popular, que llegaron a Mariano Rajoy, que llegaron a la Secretaría General, que sabían que Ignacio González podía tener cuentas en Suiza y que no tuvieron mecanismos para desarticular una trama organizada de corrupción, como dice ahora la justicia. ¿Quién no tuvo mecanismos? No tenía mecanismos el Partido Popular, y a la gente yo creo que eso le desborda también. Es decir, ustedes lo sabían y no pudieron hacer nada. Y una parte más grave incluso que lo que digo de la corrupción real, y son los SMS. Es decir, cuando ves que tu
que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya no es Rajoy, hace años, con Bárcenas, de un SMS de una legislatura pasada. Es el actual ministro de Justicia diciéndole a Ignacio González, cuando está imputado por blanqueo de capitales por el caso Ático en Marbella, le dice, ojalá se pasen pronto los líos. Cuando hay una connivencia en la que reciben al hermano de Ignacio González en la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, que ¿cuánto tiene? Es que no tiene ni 3 meses. Pero esa es la trama. ¿Cómo ya, pero estamos planteando, Jorge, que eso es novedoso de estas últimas 2 semanas. El desborde, que es novedoso porque son los elementos de un gobierno actual, legítimo, como dicen los partidos políticos, en los que esto ya no es que se investigue, es que lo tenemos instalado. Es que dicen, tenemos el Ministerio de Justicia, tenemos el no sé qué nos falta? Quita este juez, tenemos el gobierno. A una fiscalía que ha intentado evitar registros durante la investigación, que ha intentado evitar órdenes de sus propios fiscales en Murcia y también en el caso de Ignacio González. Yo creo que esos son los síntomas reales de algo que se está desbordando. O de clarificación, ¿no? Porque es verdad que también vimos que Trillo, con maneras también mafiosas, dijo, cualquiera que acuse, cuando empezó a salir la Gürtel, cualquiera que diga algo del Partido Popular, claro, en ese momento, cualquiera era responsable de justicia. Espera que lo planteo Jorge y os doy la palabra, ¿no? Es decir, que es verdad que se cargaron el propio, ¿no? Manuel Moix tuvo mucho que ver con la salida de la justicia del Pidio Silva, se cargaron al juez Garzón, amenazaban, rodeaban, acechaban. Los medios de comunicación hemos visto que podían acabar con el prestigio de alguien, ¿no? Lo sufrimos la gente de Podemos en nuestras propias carnes, luego los mismos que después están en despachos, ¿no? Que hacen contratos fraudulentos. Pero es verdad que eso ha existido siempre, pero algo ha pasado en estas 2 semanas que de repente la densidad ha emergido de alguna manera. Es un poco lo que ella apunta, es decir, llega un momento en el cual la cadencia de hechos es tan grande que ya no cabe lo que antes había, que era no acusarse entre ellos los miembros de la casta, intentar que aquello escampara y ya está, pero es que ya no es posible, que es un poco lo que tú has apuntado. Claro. O sea, hay tantos casos que ya no cabe el control. Por eso habláis de situación de excepción. Y que no tiene que haber casos de corrupción para que haya corrupción, porque para mí, lo siento, que un ministro de Justicia hable en estos términos con el expresidente imputado de la Comunidad de Madrid tiene que ver con el estado de la democracia, con la salud de las instituciones. Raimundo y después sí, María. Hay un dato, aparte de, me he recordado la víctima Garzón. O sea, es decir, van a por Garzón porque investiga la Gürtel, no van a por Garzón porque el franquismo y por el otro se lo cargan para hacer una demostración de poder de la trama, por llamarle así. Para mí es el sistema económico, el sistema de poder, ¿no? Que bueno, es verdad que es una trama, ¿no? Pero vamos, el sistema de poder. Pero digo eso como un ejemplo para que la gente vea que viene de lejos la utilización. Pero tú decías que no tiene razón Jorge al plantear que era una cuestión de número. No, exacto, es que lo que quería decir es, yo creo que lo que llega, estas 2 semanas, que es lo que tú preguntas, es el epítome. O sea, el epítome sería un poco la guinda, ¿no? ¿Qué es la guinda? Ignacio González. ¿Y por qué es la guinda? Porque además con Ignacio González se ven todas las influencias y aparecen muy claramente, aunque ya habían ido apareciendo, aparecen por primera vez muy claramente Villarmir, los corruptores. O sea, aquí de repente, tal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ya se da cuenta de que, ostras, Pedrín, es que estos no son los políticos porque los compran los no sé qué, son no sé cuántos, no sé qué tal. Y entonces, claro, Pero no habían aparecido ya cuando las tarjetas Black, por ejemplo. Bueno, y cuando Gürtel y cuando Brugal y cuando... Sí, pero no, porque decir, el tema de, por ejemplo, la clave es quién compra. Las tarjetas Black es un chanchullo terrible contra unos... o sea, donde una serie de gente se sube ahí, además es una costumbre, se reparte dinero y los gordos se llevan los que más. Pero es dinero público que se reparte. Pero es que lo que estamos hablando es de constructores que dan, o sea, empiezan a aparecer constructores, banqueros, grandes empresas que aparecen detrás de la corrupción. Isabel II... Claro, no, pero ya no es run, y esa es la clave. Yo creo que Ignacio González es la tormenta perfecta. Y ahí se hunde el barco. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? El aparato del Estado se pone al servicio de un partido y eso es absolutamente inaceptable. Y ahí está la clave de todo. Es decir, esta vez no escampa la tormenta, o al menos hay que evitar que escampe. Parece cierto eso, María, tú lo habrás vivido, que Francisco Granados era un piernas, o es un piernas, un tipo, ¿no? Es el del bolquete de putas, ¿no? Mientras que Ignacio González era más mano derecha, más silenciosa, más práctico, ¿no? De Esperanza Aguirre. Y quizá también por eso
la emergencia, ¿no?, de Ignacio González hace que aparezca de repente un entramado como mucho más sólido, donde aparece incluso la Casa Real. Es decir, porque en este entramado López Madrid aparece señalado y López Madrid es el que le lleva a decir a la reina de nuestro país que este país es una mierda. Que todavía estoy esperando que la reina se disculpe y le diga, tú eres mi compi Yogi y este país es una mierda. Dices, reina de España, Leticia, no está bonito. Desde la jefatura del Estado, aunque sea reina consorte, digas estas cosas. A ver, en tanto Ignacio González como Granados tenían dos redes paralelas, que eso además lleva a que entre ellos mismos empiecen a espiarse, a competir y a bueno, pero de todas maneras, yo creo que la diferencia de toda esta cascada judicial de casos no solamente ha sido que han sido mucho más numerosos, sino que además también han acabado con un expresidente de la Comunidad de Madrid tan sumamente reciente. Hacía 2 días que Ignacio González estaba como presidente de la comunidad. Creo que también la diferencia o la guinda del pastel es la reacción de los fiscales, ¿no? Empieza a verse, en Fiscalía empieza a verse también el Poder Judicial implicado en esta cuestión, ¿no? Y parece que, bueno, pues hay fiscales que son valientes y yo creo que esos fiscales no hay que dejarles solos, tampoco hay que dejar solos a quienes están denunciando, funcionarios y funcionarias que están denunciando la corrupción o a quienes de una manera u otra están tirando de la manta, ¿no? Así que creo que esa guinda del pastel de la Fiscalía me parece un elemento que no tenemos que obviar. Y bueno, pues insistir en que la única manera de echar al PP de las instituciones, es decir, la única manera de que la corrupción deje de gobernarnos es con una moción de censura y por tanto es el elemento que hay que poner sobre la mesa. Hay con este caso del canal de Isabel II la posibilidad de identificar que aquí ha habido un entramado que viene de muy lejos, que están grandes empresarios que son los de siempre, que están los palcos de los clubes de fútbol, que está la Casa Real. De alguna manera, que yo me pregunto si en algún momento nos saldrá, ¿no? Porque esta función, ¿no? El otro día me dijo un empresario, hablando del tema de la corrupción en el entorno de Aguirre, ¿no? Dice, si lo sabíamos todos. Total, ¿para qué hablar de esto ahora? Si todos no lo sabíamos. Pero tu pregunta es curiosa. Si todo el mundo lo sabe. Sí. Que hay un entramado, lo sabía hasta los gatos. Mira, ya no necesitas demostrarlo. No necesitas demostrarlo. Ya, pero por ejemplo, ahora igual hay gente que quiere rastrear de dónde viene la supuesta fortuna de 2.000 millones del rey Juan Carlos I. Que a lo mejor porque no le sale con el sueldo. Eso pasa en Francia par perte et profit. Dice, bueno, eso ya que se le va a hacer, se perdió. Yo creo que la diferencia en la situación de antes y la de ahora es que ahora hay un agente político que se llama Podemos que no tiene intereses en esa trama. Y por eso empieza a poner sobre la mesa X prácticas y bueno, pues hay gente que empieza a seguir el juego y empieza a defender esa misma democracia. Se pone nerviosa, se pone a insultar a Podemos, que es lo único que puede hacer. ¿Qué es lo que le pueden reprochar a Podemos? ¿Qué es lo que le pueden reprochar? ¿Perdón? Y la justicia, claro, digo, que se junta una acumulación de casos judiciales que también es... Lo que dice Tormenta perfecta, claro. ¿No? De repente hay acumulación de casos judiciales, el momento concreto, una formación política con 71 diputados... Yo creo que si se ahonda demasiado en el detalle se va a perder perspectiva y la gente necesita perspectiva en esta historia. Es decir, como empiecen en estos temas a meterse a los abogados, mal asunto. Ahora la gente tiene una clara conciencia de que aquí se ha robado, que aquí hay una trama y que hay que pedir explicaciones y que den explicaciones, pero explicaciones globales. Globales en el Parlamento, diciendo, bueno, esto ha pasado porque esto, pero no entrar en lo que los leguleyos pueden hacer. La gente ya no necesita que se demuestre. Nos encontramos también con la capacidad del Partido Popular de decir lo que ha venido diciendo durante muchos años Esperanza Aguirre, yo fui la que denunció la corrupción. Y ahora nos encontramos con que Cristina Cifuentes está diciendo lo mismo, yo fui la que denunció la corrupción. María Espinosa, ¿tú conoces eso bien? Sí, efectivamente, ella es capaz de salir cada pleno, cada jueves, con su traje blanco, impoluta, inmaculada, a decir, como dijo Esperanza Aguirre, que ella encontró la trama de corrupción. Esto es mentira. La señora Cifuentes era miembro del Consejo de Administración del canal de Isabel II en los años en los que esto se hizo. Una lanza por Cifuentes porque... Bueno, no te dejo, Jorge, porque es algo que sufrimos a diario en la Asamblea de Madrid y que vamos a presentar una moción de censura. Si los inscritos y las inscritas votan de aquí al día 7 que quieren que impulsemos esa moción de censura, y esa moción de censura tiene que impulsarse frente a Cifuentes, porque Cifuentes es diputada desde el año 91, es dirigente del Partido Popular desde ese año. Tú no puedes ser la parte honrada de una trama, eres de la trama. Has defendido y has dirigido un partido... Cifuentes es una mujer dura.
Cifuentes es una mujer dura. Y yo he visto a Cifuentes con lágrimas en los ojos decirme, Jorge, no duermo por las noches porque no sé qué cojones me voy a contar sobre corrupción en los políticos al mañana. Sí, pobrecita, no. Pero eso supongo que recientemente. No, la Fiscalía. Pero hay una cuestión, Jorge, que me interesa que salga esto. Cuando tú estás en un consejo de administración, supongo que cobras dietas. Y supongo que si estás en un consejo de administración es para enterarte de lo que pasa. Sí, claro. Entonces, yo no sé si se le saltaron las lágrimas cuando devolvió las dietas porque no se enteraba de lo que pasaba. Hay mucho decir hacerse la rubia. Yo no sé si se hizo la rubia o no, porque a mí es una expresión que no me gusta, pero en cualquier caso, la señora Cifuentes no puede decir que no lo sabía, que no estaba, porque en cualquier caso entonces tendrá culpa invigilando, ¿no? Dejémoslo de la rubia, que yo conozco un caso de una rubia cercana a nosotros, que utilizaba la expresión, yo cuando necesito me hago rubia tonta. Bueno, chicos, no exageremos, utilice esa expresión. En cualquier caso, me interesa un poco saber vuestra opinión acerca de si es posible que seas uno de los 40 ladrones durante 26 años y no seas uno de los ladrones, ¿no? Es decir, que son 26 años de alguna manera participando, ¿no?, de un entramado que estáis vosotros afirmando que es un entramado corrupto, incluso que a veces toma forma, ¿no?, como han dicho algunos jueces, de organización para delinquir. Hombre, y resulta que haya gente de esos 40 ladrones que dice, no, pues yo soy ladrón bueno. No, pero bueno, yo creo que también habría que, digamos, ajustar un poco la cosa, ¿no?, en el buen sentido. Es decir, aquí el tema con Cifuentes es político, no es de corrupción de Cifuentes de momento, salvo que se demuestre. No, claro, perdón, déjame, no me refiero de modelo político, me refiero de que a Cifuentes se la quiere utilizar para blanquear al PP, para decir, oiga, viene otro PP y tal, que es una operación que todo el mundo intentaría en su partido. La cuestión es, ¿puede servir para blanquear o no? Y Casado, ¿no? Pero Casado, bueno, también es verdad porque viene la FAES y tal, pero en fin, lo que yo me refiero es a que ella tenía que saber, tenía que haber olido. O sea, a lo mejor pasa como eso que dice, bueno, yo prefiero no, tal. Y hombre, se le puede reprochar eso, pero yo lo que creo es que cuando dices un ladrón más en el saco, ya no sé, no coincido políticamente con ella para nada, pero digamos, sé, por lo mismo que ha dicho Jorge, que para ella no le hace ni puñetera gracia. Ahora, no es una cuestión personal, efectivamente. No es una cuestión el mismo personal. argumento de si Griñán, que yo creo que es un tipo en lo personal honesto, robó o no robó. Seguramente no robó, pero tú no hubieras prosperado políticamente si no hubieras para otro lado. Y por tanto, indirectamente, te has beneficiado, claro, te has beneficiado de mirar para otro lado. Yo mismo he hecho eso en mi vida política. Bueno, ¿Qué te crees? Que yo no sabía... Pues tienes un pasado de yo aquella manera tú, ¿eh? Que yo no suponía que en AP, cuando yo era secretario general, había corrupción. Pues claro, pero en primer lugar yo no tenía acceso a las cuentas y por tanto en ningún caso lo hubiera podido demostrar. Pero es que además yo prefería mirar para otro lado, porque los temas de pasta a mí me huelen mal. ¿Qué quieres que haga? Pero es una manera de hacer política fea. Sí, es una manera política de ser responsable. Claro. Es que parece que Cifuentes es la líder del cambio en la Asamblea de Madrid y es claro que la señora Cifuentes no lidera el cambio, lo lidera Podemos y por eso presentamos una moción de censura. Dejadme haceros otra pregunta en esa misma dirección para retomarlo de la moción de censura. Habéis planteado que la moción de censura sirve para que los demás se retratan, para desgastar al gobierno, para posicionarse políticamente. Para intentar saber la verdad. ¿Mejora la democracia una moción de censura o convierte aquello en una cuestión parlamentaria, de pelea entre partidos y al final lo enreda? Vamos, lo único que falta es que no se pueda presentar una moción de censura para saber qué coño ha pasado. Ya sería el colmo, vamos. Es decir, yo no sé si mejora la democracia, de luego que no la hubiera, empeora considerablemente la democracia. Con un tripartito mirando en todas las direcciones hacia donde hay que mirar, y un único partido, que es Podemos, que intenta decir, no, pasa esto, pasa esto, pasa... Lo único que faltaba ya es que no se pudiera hacer, o no se quisiera hacer una moción de censura. Sería el colmo. Uno de los papeles fundamentales del Parlamento, ya que hablábamos, es el eco. Es decir, es que la grandeza del Parlamento no es solo aprobar leyes o desaprobarlas, es que se vean las posiciones políticas de la gente, que los parlamentarios, los grupos políticos expliquen sus alternativas en cada ley, en cada cosa y tal cual. Y aquí, como ha llegado, es lo que quería decir con lo del epítome, a un grado de que lo que está en cuestión y lo que nos preguntamos, ¿esto es una democracia presentable o no es presentable? Y como sabes, no veo mal que la gente vaya y, por eso decía, se retrate, o sea, que cada uno explique. O sea, por ejemplo, Rivera, un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede decir que
deben separar, se ven obligados a separar, o hay que separar los presupuestos y apoyar al gobierno o la investidura de la corrupción, que son dos cosas distintas, que la corrupción caña al mono, pero en los presupuestos no por el bien de España. Oiga, pero vamos, ¿cómo se va a desligar eso? Pues entonces que se retrate el personal, o sea, que yo creo que una moción de censura cumple una función, además por el eco, como tiene eco inevitablemente, cumple una función de catarsis. Y en ese sentido yo creo que es necesaria, pase lo que pase, al margen de los números. Quiero preguntaros, porque tengo la sensación de que la moción de censura no está pensada para otros actores que no sean los actores del régimen del 78. Porque hemos visto a Felipe González defendiendo la moción de censura cuando le iba a presentar Rubalcaba, el propio Felipe González presentó una moción contra Suárez, el Partido Popular, tú estabas, no sé si todavía estabas o no estabas, se presentó una moción también contra Felipe González por parte de Hernández Mancha. No, ya no estaba. Ya no estabas. Lo que parece es que si eres de los actores del régimen puedes presentar moción, pero si no eres de los actores del régimen parece que esto está vedado. Claro, siendo más suave, o sea, es verdad que lo que se espera de la moción de censura es que mueva un terreno político que te lleve a algún sitio en el corto plazo, no a los 3 años. Es decir, ponía el ejemplo de Guillermo Fernández Vara en Extremadura, que presentó esa moción de censura para mover el terreno y en un año poder ganar las elecciones. Lo que se espera de un partido nuevo como Podemos es que tenga capacidad de gobierno, no solo de abrir debate, de señalar la corrupción, de sacar a la gente a la calle. Y en términos de, no diría ni mucho menos responsabilidad política, pero claro, la ciudadanía me da la sensación de que está diciendo, si usted presenta una moción de censura, al margen de si el candidato es de consenso y de si hay proyecto o no, es ¿a qué gobierno nos lleva esto de aquí a un año o aquí a 3 años, ¿no? Y cuando digo, y no solo critico a Podemos, el PSOE vive en una especie de espejismo en el que todavía se siente hegemónico y piensa que después de sus primarias va a tener un candidato o una candidata con un hiperliderazgo que pueda ser capaz de gobernar, aunque sea en minoría, este país. Eso ya no va a ocurrir. Y a lo mejor también es difícil pensar, ¿no?, que Podemos pueda gobernar simplemente a golpe de moción de censura y sin contar con ninguna negociación posible, ¿no? Es decir, que también es verdad que no es que la moción de censura sea una cosa de antiguo régimen, yo creo que no, creo que es una cosa que cuando se presenta pues te puede servir como ahora para abrir debate, para ganar terreno político, pero que si la vuelves a presentar en un futuro a corto plazo, te tiene que servir, yo creo, para negociar un posible cambio de gobierno. Vamos a escuchar a Raimundo. Entonces todo, perdón, entonces el Congreso, las PNLs, las proposiciones de ley, es decir, es el sistema parlamentario que hay. Raimundo, luego Jorge y María. El Parlamento es absolutamente necesario, lo que pasa es que tiene que ser auténtico, eso es lo fundamental. Pero lo segundo, lo que quería destacar es, cuando Felipe González hace la primera moción de censura, que yo estuve allí viéndola y tal, y el ambiente y tal, que por cierto, muy vinculado a todo el ambiente pregolpista del 23F, que es tremendo, la situación era dramática, pero las elecciones habían sido en 1979, hacía no llegaba a un año, y la moción de censura es en mayo. Es decir, se supone que había 3 años de legislatura, o sea, además, entonces, claro, hacerlo en ese momento, pues, si hay que hacerlo al final, como decías tú, pues se tenía que haber esperado más tiempo, ¿no? Es que el problema político, o sea, siempre hay que buscar el chercher la femme, de broma, aquí es el chercher la intención política, es decir, de alguien, del poderoso. Los norteamericanos habían entrado en juego justo con la victoria de Adolfo Suárez, que se opuso a los americanos, y a mí me ha contado Adolfo Suárez cosas como, por ejemplo, el rey anterior emérito, cómo le dio un nombre, diciendo a este hombre hay que militar, a este hombre habría que cambiarlo rápidamente. La moción de censura a Suárez, claro, quien recuerda esto precisamente es Carrillo en su intervención. Claro, pero es que fíjate lo que te voy a contar. Y Adolfo Suárez va y le dice al general, que le llamaban a Gutiérrez Mellado, que era el vicepresidente de Defensa, me dice el rey que hay que quitar a este. Y dice, joder, pero si ese es el que lleva los servicios secretos anti-CIA y tal. Y ahí, digamos, hay un interés específico, muy específico, que hace... A mí Adolfo Suárez también me dice, esto os lo juro, es decir, me dice, en una campaña en el 86 ya ha pasado tal, que él no creía que fuera, o sea, que creía que se había cargado en parte el golpe, que él esperaba que era para mayo, bueno, aunque eso no me lo dijo, pero me lo dijo Agustín Rodríguez Aún, que también era mi editor, pero fíjate que me dice, yo pensé que no era porque Leopoldo Calvo Sotelo, que es el que yo propongo, era el candidato de los norteamericanos, y lo primero que hace es sacarnos de la OTAN, más luego las autonomías y todo lo demás, pero sacarnos de la OTAN. No meternos en la OTAN. No, perdón, es meternos en la OTAN. Quiero decir que estábamos fuera de la OTAN y nos mete. Y además,
cuando el de entrada sí, de entrada no, nos meten la OTAN. Y es el candidato de los norteamericanos. O sea, los norteamericanos tienen un papel fundamental. Claro. En ese conjunto, en esa situación, se hace una moción de censura igual es que ahora los norteamericanos en la que Alfonso Guerra le llama ataúd del Mississippi al presidente. De acuerdo, aquí nos estamos comiendo el tiempo rapidísimamente. En la que AP se abstiene, con lo que incita al golpe. Porque ahí hay una trama golpista a la cual AP participaba, eso lo sabía yo después. Yo recogiendo lo que nuestra periodista Excelsa aquí dijo antes, yo es que la idea que yo pensaba que desarrollaba era que las mociones de censura son para los de casa, ¿no? Los de casa, es decir, los partidos políticos, del sistema, tal y cual, ¿no? Y claro, esto de que los sin dientes, los robaperas, los perroflautas, los payasos presenten una moción de censura, qué difícil debe ser de tragar, ¿no?, para las autoridades importantes. María. Sí, yo me niego a entender la moción de censura como una herramienta exclusivamente parlamentaria. Cualquier herramienta que utilizamos en política, y más desde que Podemos irrumpió las instituciones, es una herramienta para la participación ciudadana, es una herramienta para trasladar la voz de la gente a las instituciones, y eso es lo que entiende Podemos cuando presenta esta moción de censura. Queremos presentar una moción de censura ciudadana, porque la gente está indignada en la calle y está harta de que nos gobierne la corrupción. Es una herramienta política que sin duda agitará socialmente y hará que esa indignación llegue al Parlamento. Hay una cosa novedosa en esta moción de censura, y es que Pablo Iglesias ha hablado con los movimientos sociales. Es decir, que ha bajado a hablar con los sindicatos, con asociaciones de jueces, que de repente han dicho, bueno, cuidado, no vaya a parecer que estamos nosotros apoyando, lo cual es muy sensato, ¿no? Por parte de jueces para la democracia, decir, no, o sea, yo estoy puesto a hablar, pero no parezca que yo estoy fomentando esto, porque no es su misión. Pero sí que es verdad que ha habido una voluntad de hablar con sectores sociales, claro, ¿no? Y parece que eso es sensato. Quiero hacer otras preguntas muy rápidas. Una es, los candidatos a las primarias del PSOE, todos, han dicho que esto es una injerencia en las primarias del Partido Socialista. Son de una hipersensibilidad que realmente se me parte el alma. Se me parte el alma, es decir, pobrecitos, siempre son los agredidos y Podemos siempre son los agresores. Pero si presentan una serie de gente, la señora esta andaluza que van a traer para acá, la de PSOE ganado, esa señora aquí no aguanta 3 ruedas de prensa. Perdón, vamos a empezar a poner, sí, vamos a hablar, que una cosa es hablar del Rocío, la ilusión, no sé qué, tal, y otra cosa es venir de Madrid y seguir con el mismo discurso, ¿eh? Mucho prejuicio de ahí. Digo que quiero decir que no la voy a defender como presidenta de Andalucía porque ni vivo en Andalucía ni conozco la política andaluza, pero quiero que catalogar antes a alguien porque hable del Rocío me suena... Era muy fácil para ella ganar las elecciones de Andalucía, porque hablemos con claridad, Andalucía es una región comprada. Bueno, quería yo llevar bueno, la cuestión es un poquito más compleja. Yo creo que es verdad que Susana Díaz tiene una parte de pantojismo peronista, ¿no? Pero lo que no tiene que ver con su condición de mujer ni con la condición de Andalucía. Tiene que ver... ¿Estáis obsesionados con las faltas? No. Pero bueno, lo que la cosa es un poquito más compleja, pero sí que es verdad que la apelación de Susana Díaz a un tipo de electorado es lo que está convirtiendo al Partido Socialista en un partido del sur, envejecido y anclado como mucho en el siglo XX. Eso es cierto, ¿no? Pero él no diría más allá porque hay mucha gente también peleando, ¿no? Y también desde Andalucía, esa supuesta Andalucía comprada, bueno, pues hay ejemplos de dignidad como Cañamero. Y lo que tú dices, inshallah. Ya veremos. Bueno. Eso que se dice por el PER y por tal y cual es un disparate, porque el PER se hizo para evitar precisamente una destrucción social de tal para que la gente tuviera... Hombre, bueno, y luego están las redes económicas y tal, otra vez la trama, si quieres lo que quieras. Pero lo que me refiero, que decir que es nada, me parece un error. Pero vamos, me interesaba más un error decir que es una región comprada o una nacionalidad, porque es una nacionalidad según la Constitución. También. Sí, del 153, por cierto. Ya tengo 3 nacionalidades. Y la Canarias, se te ha olvidado la Canarias. Bueno. Claro. Y no, pero vamos, lo que quería decir es la injerencia. Cuando se dice injerencia, o sea, yo entiendo que hay pulsos políticos, pero ¿a qué se refieren cuando dicen que es una injerencia? O sea, si tú dices, hay una injerencia para que gane Menganito, o hay una injerencia para que se destruya el PSOE, o hay una injerencia para no sé qué. No, pero es que se dice... Se quiere hacer una injerencia en el proceso de... ¿Para qué? Entonces la pregunta es al revés, se les vuelve y dice, oiga, ¿y por qué dicen ustedes que Podemos está haciendo una injerencia, está ingiriendo? Nosotros seguimos nuestro camino. Entonces la pregunta que deben respondernos ustedes es ¿en qué estamos interrumpiendo el proceso? ¿Qué tiene que ver
tal, porque la moción de censura no se va a hacer antes del tal, o quizá porque se va a hacer antes del Congreso, pero claro, o sea, no, pero entiéndeme, es decir, la injerencia ¿en qué sentido? O sea, en la de demostrar que los tres no están con sus bases, o que hay bases que... Yo creo que más que injerencia, lo que tienen que hacer es reflexionar en cómo reconstruir 30 segundos, Pilar. Yo creo que tiene que ver con los miedos y temores de un partido en un proceso de primarias tan bestia como este, y que va mucho más allá incluso del de Vistalegre de Podemos, que lo tenéis muy reciente y que también fue muy duro, ¿no? Ellos que dicen desde el PSOE, dicen, no, es que es verdad que si Pedro Sánchez sale hoy y dice, yo apoyo esa moción de censura, hay gobiernos y yo salgo en las primarias, muchos socialistas entienden que eso podía haber sido una injerencia, pero yo entiendo que Podemos no ha pedido el voto en absoluto ni se ha posicionado por ninguno de los dos ni tres candidatos, del Partido Socialista, ha sido absolutamente respetuoso con los tres candidatos, no se ha posicionado, como digo, y tiene más que ver con sus propios miedos. Pero hay una realidad, y debates internos con la izquierda. Es que exactamente, la con lo que ellos gestora entienden está que es izquierda apoyando o no. el gobierno, la gestora está apoyando el gobierno de Rajoy y Pedro Sánchez está diciendo que hay que salir del gobierno de Rajoy. Es un problema más bien de ellos. Nos hemos comido el tiempo. Tengo que pediros vuestras conclusiones en un minuto y esa puede ser tu conclusión. La conclusión es moción de censura en un momento, ya digo, donde parece ser que la moción no estaba pensada para la escasez democrática en estos tiempos ya de exuberancia que marca el 15M. ¿Tus conclusiones, María? La moción de censura es la única herramienta para echar al Partido Popular de las instituciones, que nos gobierna a través de la corrupción y que eso no es otra cosa que recortar los servicios públicos de la gente. Así que sí a una moción de censura ciudadana. Estupendo. Jorge. La moción de censura es una evidencia. No hay otro mecanismo. No disponemos de ningún otro mecanismo para enterarnos de lo que de verdad está pasando en el ámbito de la corrupción. Pilar. Un buen golpe en la mesa para señalar lo que está pasando políticamente y, por ser un poco más crítica, subrayo a Enric Juliana cuando dice, eso sí, cuidado, Pablo Iglesias tiene que salir de la caricatura de Pablo Iglesias para que la moción de censura no solo se quede en el agitamiento político, sino para que haya para que vaya mucho más allá de las fronteras de la agitación. Así que esa es mi conclusión, moción de censura y agitación, por supuesto que sí en un momento político, pues que no deja de ser complejo. Y sobre todo lo que he dicho antes, 10 segundos, abre el debate de si este gobierno es para 3 años o este gobierno se puede cuestionar por el resto de partidos de la oposición. Gracias, Pilar. Para mí es, por supuesto, una fotografía. Es absolutamente necesaria porque en estos momentos el cacao que hay es espectacular. ¿Qué opina uno? ¿Qué opina otro? ¿Qué tal? Es increíble que en el PP haya gente que dice que son la bandera de la regeneración, pero también es increíble que lo diga Ciudadanos y que lo diga el PSOE y que lo diga Podemos. Todo el mundo pues es muy sencillo. A la moción de censura y se hace un retrato. Y se va a ver con las propuestas, se va a ver con las posiciones. Si hay una alternativa a esta forma de gobernar, una cosa, y dos, quién la apoya y quién no. Pero en todo caso es absolutamente necesaria para hacer un retrato de la realidad política de este país. Muchas gracias. Las elecciones de junio no cerraron la desafección ciudadana que marca el 15M. Y mucho menos, las elecciones de junio señalaron que Mariano Rajoy debiera ser el presidente del gobierno. Yo creo que esas elecciones se cerraron mal y que por tanto ahora lo que emerge otra vez es algo que estaba mal cerrado. Y la moción de censura señala precisamente que el PSOE y Ciudadanos, que hicieron la campaña de junio jurando y prometiendo, por si no bastara, que nunca iban a votar a Rajoy, terminaron votando a Rajoy. Y por tanto hay algo de fraudulento en la elección de este Parlamento de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Y por tanto la moción de censura viene a devolver a la ciudadanía desde un ámbito institucional la obligación de repensar el resultado de esas elecciones. Insisto, la moción de censura se pensó en tiempos de escasez democrática, pero el 15M señaló que no, que ya no queremos que nos digan que hay un exceso de democracia, sino que lo que queremos realmente es que nuestro país se parezca a esa generación pujante que reclama unas universidades de prestigio, unos medios de comunicación de prestigio, los premios Nobel que nos corresponden y políticos que no nos abochornen. Y así se lo hemos contado hoy en La Tuerca. Ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.